La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Y en esta tarde estaremos hablando acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios se constituyen como el decálogo universal, la doctrina teológica de Cristo, la doctrina que inspira su acción en vista que el hombre necesita con urgencia la verdad serena y convincente, la verdad con respecto a Dios y el destino del hombre. Aquí se decide la disposición de Dios entre el destino del hombre. Entonces, para que el destino del hombre esté bien trazado, tenemos que conocer y entender los mandamientos de Dios como doctrina oculta, como ciencia que ningún hombre nos hizo conocer, pero hoy por hoy la bendita voluntad de nuestro Dios se ha manifestado en estos últimos tiempos para conocerla. Decálogo quiere decir los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos es el resumen de las disposiciones de Dios para concertar el pacto o el compromiso con el hombre. De manera que entonces entendemos de que los 10 mandamientos de la ley de Dios fue manifestado o fue traído a la tierra por disposición de ángeles, como nos testifica el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 53, donde nos dice que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahí está. No se guardó la ley de Dios, pero hoy más que nunca tenemos pues el llamado de la misericordia de nuestro Dios para observar sus santos mandamientos y de esta manera empezar a conducirnos como Dios quiere. Entonces, aquí entendemos a través de las Escrituras de que al observar los mandamientos de Dios, entonces nosotros estamos haciéndonos acreedores de una gran misericordia, de una gran bondad, de una gran bendición de parte de Dios. Eso es lo que nos dicen las Escrituras aquí en el libro de Deuteronomio, el capítulo 33, versículos 1 y 2. Y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció del monte de Parán, y vino con 10,000 santos a su diestra y la ley de fuego para ellos. Entonces, la ley de fuego quiere decir que mientras el hombre no podía entender, quizás nos iba a caer, como podemos decir así un poquito, quizás vulgar, nos iba a caer pesado. Porque comparándolo con la ley de nuestras vidas, con lo que hemos vivido, también era una costumbre, una ley, pero opuesta a la ley de Dios. Entonces, esta ley de nuestro Dios prácticamente redarguye nuestras vidas, redarguye nuestras conciencias, por lo cual se necesita un poco de esfuerzo para continuar o para seguir los designios que Dios nos ha trazado, con la finalidad de que nos volvamos a Dios. Entonces, amados hermanos, esta ley que nos hace ver el Señor fue tenida por cosas extrañas, fue tenida por cosas que ya no significa, que ya no tiene valor. Por eso las Santas Escrituras nos hablan bien claro. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Nos habla el libro de Oseas en el capítulo 8, el versículo 11. Luego entonces, mientras no observamos esta ley, prácticamente llegará el tiempo donde queremos buscar este camino, esta ley de Dios, y ya no lo hallaremos. Es lo que nos dice la Escritura. Por eso nos habla también aquí el libro de Amós, capítulo 8, versículo 12. E irán errantes de amar a mar, desde el norte hasta el oriente,
Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. La palabra de Jehová que se tenía que buscar es los mandamientos y que no se va a hallar, no se va a encontrar. Por eso hoy nos toca entender, nos toca acercarnos a Dios y que Él mismo, Señor, nos hará entender. Por eso vamos a entender en qué sentido estaba escondido, en qué sentido estaba dicho los mandamientos de Dios. Estos mandamientos de Dios fue traído a la tierra a través de un siervo de Dios que fue el profeta Moisés. Por eso le dice el Señor en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 2. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Entonces, amados hermanos, lo llama el Señor a Moisés que subiera al monte, y como todos sabemos a través de la historia, que Moisés 40 días y 40 noches esperó para recibir estos mandamientos de Dios. ¿Con qué sacrificio entonces por la aflicción de este varón, siervo de Dios, se dio los mandamientos de Dios? Luego le dice, según Éxodo capítulo 34, versículo 28, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las 10 palabras, la alianza, los 10 mandamientos. Viene a ser esto entonces. Eso nos habla bien claro, hermanos, para bien de la humanidad fue designado esto de parte de Dios y por medio del profeta Moisés. Luego nos dice también en el libro de Éxodo 31, 18, ya al culminar su labor, su misión que tuvo el profeta Moisés, y dio a Moisés, como acabó de hablar, con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Ahí está. Entonces Moisés recibió las tablas de la ley que Dios escribió para que la humanidad conociera sus caminos y se torne a Dios. En este caso, como estamos tratando de incentivarnos unos a otros en estos días, en este tiempo malos, peligrosos, tratamos de incentivarnos que volvamos a Dios, nos tornemos a Dios. Entonces dice el Señor, ahora que todo esto estaba dicho para la generación que tenía que levantarse, para una generación tercera o para una postrera generación. Nos dice entonces aquí en Salmos 102, 18, escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se creará alabará a Jah. Jah quiere decir Dios. Jah es muy posible, si no es hebreo, es arameo, uno de los 2 idiomas orientales que quizás no podemos descifrar, no podemos entender, pero a lo menos más o menos por ahí va. Entonces, amados hermanos, eso dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Dios, quiere decir. Este encargo hizo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Por eso les dice, según el libro de San Mateo, capítulo 28, 19 y 20, como nos dice las Santas Escrituras. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un poquito que vamos percibiendo del consejo de Dios, tenemos que transmitir, tenemos que enseñar a otros para tener el asesoramiento, para tener la compañía, para tener el apoyo, para tener la protección del Señor, porque esa es la promesa de Dios, que ya dijimos está constituido como la doctrina teológica de Cristo. Doctrina teológica quería decir algo que está dicho
algunas ciencias escondidas, ocultas, que teníamos que descubrir a través de la bondad de Dios y a través de los tiempos, por supuesto, y es dado en este último tiempo. Son grandes misterios. Ahora dice también las Santas Escrituras que cuántos hemos conocido y cuántos conocemos a la medida de nuestra posibilidad que vamos conociendo, entendiendo. Tratemos de ser un poquito perseverantes para tener la certidumbre que estamos habitando con el apoyo, con la compañía de Dios, ya que nuestra necesidad será grande de tener protección de Dios. Por eso dice aquí en el libro de Segundo de Juan, el versículo 9: cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. El tal tiene al Padre y al Hijo. La persona, amados hermanos, que persevera, permanece en este camino bendito, está siempre al lado del Padre y al lado del Hijo. Entonces esa es la esperanza, esa es la promesa que Dios nos da. Entonces, amados hermanos, ¿cuántas cosas hay que ver? Ahora vamos a analizar el libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 3 hasta el 5. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo andaba con sus discípulos? Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús y les dijo: mirad, que nadie os engañe. Tantas doctrinas, tantas enseñanzas que aparecen, pero créanme y analicemos bien. Si la enseñanza no está basada, no está fundada con el principio fundamental que es los 10 mandamientos de la ley de Dios, así como se habla comúnmente, no pasa nada. La verdad es así. Porque Dios constituyó los 10 mandamientos para enseñanza del hombre, para que verdaderamente ande en luz, como quizás así sostenemos muchos aún lecturando las Escrituras, pero no hay fundamento, no hay base. Entonces también en esto consiste, si hay obediencia a Dios, habiendo obediencia a Dios, entonces tenemos que tener en cuenta de demostrar ahora nuestro amor al Señor, porque el Señor ya nos amó. Miren, nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 12 y 13: oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Mas Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Pacto quiere decir compromiso. Amados hermanos, Dios se comprometió con el hombre a hacerle muchos bienes, darle muchas bendiciones, darle paz, darle tranquilidad. Ya se comprometió. Pacto quiere decir compromiso. Ahora, nosotros analizando, ¿quién de nosotros habremos hecho pacto o habremos hecho compromiso con Dios para servirle abnegadamente, negándonos de esta vida común en que hoy por hoy se vive? Pienso que no hay, y si lo hay serán muy pocos, porque dice, Él os anunció su pacto, pero sí nos mandó poner por obra sus 10 palabras. En esto Él demostró su amor, su misericordia, haciéndonos este gran incentivo. Ahora nosotros también, recíprocamente, debemos guardar sus mandamientos para recompensar a nuestro Dios el amor que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Por eso dice en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el asunto no es de decir, ay Dios, ay Señor, te necesitamos, yo creo en ti. No, eso no es todo.
porque también la Escritura es tajante, donde nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Eso nos habló nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, si nosotros practicamos los mandamientos de nuestro Dios, entonces tenemos que entender que gracias al Señor estamos dando un buen inicio, un buen paso a amarle también a nuestro Dios, así como Él nos amó. Aquí nos habla el apóstol San Juan en su segunda carta, en el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en Él, como vosotros habéis oído desde el principio. Ahí está. Desde el principio de nuestras vidas hemos escuchado el mandamiento de Dios como principio doctrinario, como principio de la doctrina, como principio de la enseñanza. Por eso nosotros los israelitas aperturamos, nosotros los israelitas, nuestro tributo de culto a nuestro Dios, siempre delante de los mandamientos de Dios, orando, cantando delante de los mandamientos de Dios. Ese es, hermanos, el principio fundamental para allegarse a Dios. Entonces, amados hermanos, desde el principio dice que hemos oído. Entonces, tan presto nos predicaron o nos enseñaron el mandamiento de Dios, gracias al Señor. Hubieron muchos hombres perseverantes. Y eso quiere Dios, de todos los que escuchan el mandamiento de Dios, que perseveremos, que continuemos y luego en adelante descubriremos más los misterios grandes de Dios. Hay grandes misterios ocultos, encubiertos, lo que nosotros debemos tratar de descubrir esos misterios de Dios. Dios no oculta nada, está listo, está presto para hacernos entender muchísimas cosas. Por eso nos recomienda también el apóstol San Juan en su primera carta, según el capítulo 2, el versículo 24, nos dice lo siguiente: pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ahí está, amados hermanos. ¿Quién no quiere conocer al bendito Creador? ¿Quién no quiere conocer a su Hijo amado en esta segunda venida? Porque también está escrito, según hay otros temas más, donde dice, todo ojo le verá, pero muchos ojos le verán para mal, ya no para bien. Y por eso hoy hablamos de sus 10 mandamientos para practicarlo y tengamos la certeza de mirar la faz de nuestro Señor a través de la presencia de su amado Hijo, y sea para bien y sea para vida. Eso es lo que nos hace entender, eso es lo que nos hace ver el Señor. Entonces, amados hermanos, esto es lo que tenemos que decir y enseñar. Entonces, las enseñanzas aún de nuestro Padre Dios a través de sus profetas, y luego el Señor Jesucristo, y luego también sus discípulos. Aquí hay una expresión donde nos habla el Señor, según San Marcos capítulo 16, versículos 14 y 15, nos dice a la letra: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que les habían visto, a los que le había visto resucitar. Entonces dicen que les censuró, quiere decir, les reclamó, diciéndoles incrédulos, porque aún después de haber resucitado, Él enseñó a sus discípulos y dejó esta encargatura, que no se deje de predicar, que no se deje de enseñar. Entonces les dice incrédulos, porque Él ya se presentó después de haber resucitado y aún no creyeron. Y quizás en este tiempo también podría ser así en nosotros, que no haya esa incredulidad, mas filosofemos las Escrituras para entender el propósito de Dios en estos tiempos. Aún después de resucitar, entonces el Señor les enseña que prediquen el mandamiento delante de Dios. Por eso les dice,
id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Ya encargó eso. Se presenta después de resucitar en la mesa a los 11 discípulos y luego les encomienda que prediquen por todo el mundo. La responsabilidad que nos ha recaído a nosotros los peruanos, y hay de nosotros pues si no hablásemos estas cosas que el Señor dejó dicho para bien de la generación humana. Solamente aquí nos hace ver en el libro de San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya son designios de Dios. Dios solamente lo entiende. Quien cree y quien no cree, por qué no cree y por qué cree. Solo Dios se encargará, amados hermanos, de este acontecimiento. Entonces, para esto, dice el Señor, según San Mateo capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que dejare casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Esta expresión del Señor no es para asustarse, no es para negarnos el cariño a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ni menos a tener alguna cosa, a tener nuestra tierra, trabajar, sino que, ¿qué pasa? Aquí hay que entender que la generación humana, en su mayoría de nosotros los humanos, nos hemos abocado a priorizar en nuestras vidas, quizás a mi hijo le quiero más que a Dios, quizás prefiero tener plata, prefiero buscar riquezas, pero no tengo en cuenta de que en la presencia de mi vida o en el frontal de mi vida debo ponerlo a Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir. No se trata de negarnos el cariño de nuestra familia, sino priorizar a Dios en nuestras vidas. Priorizar a Dios en nuestras vidas es otro tema. ¿Cómo se prefiere primeramente el amor a nuestro Dios? En otro momento lo estaremos viendo, o de repente hoy mismo no sé, pero lo estaremos viendo cómo es preferir a Dios. Luego entonces, para que mayormente en estos tiempos vienen los peligros tan grandes, peligrosos, y si nosotros somos sumisos a los mandamientos de Dios, hermanos, no temamos. Dios estará de parte de su pueblo y no nos desamparará y nunca nos pasará nada, pero que nuestra confianza sea fundamental en Dios. Aquí nos habla el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Y en aquel tiempo será levantado Miguel, el gran príncipe que está por parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Ahí está, amados hermanos. Los que practican los mandamientos de Dios, reciben los mandamientos de Dios y lo practican, están ya escritos en el libro de la vida. Y por ellos el Señor saldrá al frente en cualquier circunstancia, en cualquier peligro, en cualquier enfermedad, y nunca nos dejará caer, amados hermanos. Esa es la promesa de parte de Dios. Entonces, para este acontecimiento, Dios está deteniendo todita su ira, porque todavía han de haber algunas personas que ojalá se han de congregar. Por eso es que el Señor alarga, por eso da prórroga, porque de otra manera los castigos de Dios son grandes. Para terminar aquí, vamos a ver el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 14 y versículo 13. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Entonces vendrá el fin. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahí está. Por eso Dios quiere que en todo tiempo y donde quiera tratemos de observar, analizar sus mandamientos, analizar su palabra, hacer nuestros cultos, nuestras presentaciones a Dios en los días sagrados, en las fiestas solemnes, para que prácticamente nuestro Dios esté con nosotros y por fin nos dé como pago la salvación. El que persevera, el que continúa será salvo, como nos dice la Escritura.
esperando que todos nosotros seamos perseverantes, esperando que todos nosotros continuemos buscando la paz de nuestro Señor, entonces nuestra salvación estaremos de pronto por ahí asegurando. Quiera Dios que en algo sirva estos breves versículos que hemos visto, y ojalá pues que de alguna forma demos el valor merecido a la tan grande bondad de nuestro Dios, que por lo menos nos ha hecho conocer sus santísimos mandamientos, que hoy por hoy tanto lo necesitamos. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y que el Señor les bendiga en esta tarde.